¿qué tal? ¿Cómo están? ¿En algún momento tú has sentido que por haber hecho algo mal y te sentiste culpable y ahora por esa culpa tú tienes que ceder a cosas que no quieres o hacer cosas que no quieres o ir a donde no quieres por sentirte culpable? Quédate porque en este video vamos a descubrir qué instrumento está detrás de la culpabilidad. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como dijimos al principio, vamos a iniciar un ciclo de 4 temas que vamos a hablar de los 4 instrumentos de control. Instrumentos de control que muchas personas utilizan, es posible que tú también las estés utilizando inadvertidamente, ya sea que puedan utilizarlas contigo o ya sea que a lo mejor tú puedas estar utilizándolas con alguien más. Y bueno, así que hoy vamos a iniciar con el primer instrumento de control, que es la culpabilidad. ¿Y por qué llamamos instrumento? Bueno, un instrumento es una herramienta que muchas personas usan y que muchas veces se hacen hábiles en usar este tipo de herramientas porque hay reforzadores, es decir, les funciona y entonces empiezan a usarlo porque recordemos que este mundo es de causa-efecto y entonces si algo me funciona o algo me refuerza o algo me retribuye, entonces yo voy a empezar a usar ese algo, ese instrumento para poder recibir un reforzador o se me pueda retribuir en algo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a ver iniciamos, ya decía yo, esta serie. Hoy solo vamos a ver el instrumento de control de la culpabilidad. ¿Por qué de control? Bueno, recordemos que las personas están muy deseosas en poder tener controlado toda su vida. ¿Qué es lo que muchas veces las personas cuando enfrentan una lucha, enfrentan una crisis, enfrentan una situación? Lo que más carcome es la incertidumbre. Cuando perdemos un trabajo, lo primero que nos carcome es ¿qué voy a hacer? Y parece que miramos a 3, 4, 5, 6 meses y sentimos que no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, esa incertidumbre no nos gusta y creo que a los seres humanos no nos gustan las incertidumbres. Es por eso que deseamos tener todo bajo control, ¿verdad? Tener mi hogar bajo control, mis hijos bajo control, a mi esposa bajo control, ¿verdad? Porque no me gustaría que mi esposa hiciera algo que estuviera en desacuerdo. Entonces, el ser humano, como no le gusta, ¿verdad?, vivir en ansiedad de qué va a suceder, es normal que le guste tener todo bajo control. Pero en ese deseo, en ese anhelo, muchas veces nosotros ocupamos instrumentos para tener todo sometido. Y eso es donde no funciona. ¿Y por qué decimos instrumentos de control? Recordemos que la raíz de muchos problemas matrimoniales, aún de la violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, es el control. ¿Qué es el control? Bueno, es querer someter. La palabra someter viene del latín so, que significa debajo, es decir, que alguien esté debajo de mí. Someter, ¿verdad? O manipular. Manipular, la palabra manipular viene del latín también manipulus, que es meter la mano. O sea, yo tengo que meter la mano para asegurarme que mi futuro va a estar bien. Recuerdo muy bien a una mamá, a un caso de una mamá que no quería que su hijo se fuera a estudiar lejos fútbol, era muy bueno para el fútbol, y ella no quería por ningún motivo que él se fuera, y bueno, en realidad manipuló muchísimo para que él no se fuera, porque en realidad lo que ella no quería era quedarse sola. Entonces, pues muchas veces usamos esta manipulación o estos instrumentos. Y hoy vamos a iniciar con el instrumento de la culpabilidad. Ese es un instrumento muy doloroso. Hay muchas personas que lo han usado con otras personas y que también a ellas les han usado este instrumento o los han usado este instrumento. Pero voy a tratar de explicar con una historia cómo funciona este instrumento de la culpabilidad. Y bueno, recuerdo hace algunos años, ya tiempo, llegó una joven al consultorio y entonces ella me decía: yo tengo un novio que me maltrata, tengo un novio que me violenta, pero yo no puedo dejarlo. ¿Y cuál era el motivo? Que el novio le había dicho que si ella lo dejaba, entonces él se iba a quitar la vida. Y ella tenía tanto miedo de que ella fuera culpable
de la muerte del novio. Entonces ella tenía que ceder a muchas acciones en donde estaba comprometido su dignidad y aún su vida física, ¿verdad? Para poder complacer al novio, que si no lo complacía se iba a quitar la vida. Ok, entonces tuvimos que ir a un trasfondo, porque todo esto tiene trasfondo. Y ella empezó a platicarme que cuando ella era muy pequeña, sus padres se la llevaron a Estados Unidos, vivieron en Estados Unidos. Ella era una niña gordita, pero en Estados Unidos se dieron cuenta que ella era intolerante al trigo. Entonces, cada que consumía algo de trigo se ponía muy mal. Los doctores allá, pues, diagnosticaron intolerancia al trigo y se le era muy complicado vivir allá porque allá pues no hay mucha tortilla y a ellos se les hacía difícil. Así que decidieron el papá y la mamá que la mamita se regresara con ella, ¿verdad? Para que pudieran estar en México. Bueno, sucedió que a algunos meses, cuando ya mamá se había venido con ella y ella se estaba recuperando acá, esta niña, el papá por situaciones X, ¿verdad? Se empezó a relacionar con otra mujer y entonces pues tuvo una infidelidad, la madre sufrió una infidelidad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo manejó esto la mamá? La mamá no sabiendo cómo manejar esto, porque a veces creemos que podemos manejarlo y no es cierto, necesitamos a alguien que nos apoye. Y la mamá, por no saber manejar esto, empezó a culpar a la niña y entonces le decía, por tu culpa, tu papá me engañó. Por tu culpa ya tu papá no me manda dinero. Y como tu papá ya no me manda dinero por tu culpa, porque tú te enfermaste, entonces ahora tú vas a tener que ayudarme a vender chiles artesanales. Y entonces para poder salir adelante, porque por tu culpa, y entonces esa carga, esta culpabilidad que la madre le atribuía, le fue una losa emocionalmente pesada. Ella no podía decir nada, es más, no podía ni enojarse, porque la mamá utilizaba el instrumento de control de la culpa. Decía, tú ni me digas, porque tú, por tu culpa, ve cómo estamos. Y por tu culpa, tu padre me dejó. Y por tu culpa no tenemos dinero. Duró muchos años esa culpabilidad. Entonces, ¿qué es lo que fue forjando en la niña? Es una creencia irracional, ¿verdad? Pero ella nunca lo exploró, una creencia que no estaba realmente funcional. Ella creía que era responsable de que su padre había gustado de otra persona. La pregunta era, ¿realmente ella era responsable de que su padre de mayor de 40 años eligiera, porque la infidelidad es una elección, eligiera tener otra persona? ¿Realmente ella era culpable de tener un problema de intolerancia al trigo? ¿Sabes? Nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces atribuimos los problemas de las personas, nos las atribuimos. Y entonces cuando creemos que somos responsables, somos mucho más fácil de ser estafables, o de ser manejables, o de ser manipulados. Muchas mujeres cuando están con conflictos en sus hogares le dicen al esposo, si tú me dejas, por tu culpa los hijos no van a crecer bien, o por tu culpa el niño está mal, porque por tu culpa, como tú no hiciste bien, como tú no has dado, como tú no has hecho, entonces es por eso que el niño está mal, o yo estoy mal. No es cierto, hay veces que decimos, es que es por tu culpa. Recuerdo bien un matrimonio que atendí, que ella le decía, tú me tiraste, pues tú me levantas, porque por tu culpa yo estoy así. Qué complicado es realmente poder discernir que este instrumento de control que a veces usamos o que a lo mejor han usado con nosotros, tenemos que romperlo. ¿Cómo lo rompemos? Hacernos realmente responsables de lo que sí somos responsables y de lo que no, en realidad dejárselo al otro. Esta niña que después ya era una señorita, yo le preguntaba, ¿realmente tú eres responsable de que tu novio se suicide? Y ella me decía, sí, claro, porque le voy a quitar mi amor. Bueno, y entonces, ¿quién es el responsable de saber cómo manejar un desamor? Definitivamente sé. Yo le pregunté, ¿acaso tú lo vas a aventar del puente? Allá por Veracruz hay un puente que se llama el Metlac, y por ahí muchos antes se mataban. Yo le dije, ¿y tú
¿Eres responsable? ¿Tú lo vas a aventar de ese puente? ¿O tú vas a tirar del gatillo? ¿O tú vas a quitar la mesita para que quede suspendido allí en una viga colgado? ¿Tú vas a hacer eso? Y dijo, no, claro que no. Entonces tú no eres responsable. Porque las personas son responsables por sus propias decisiones. Recordemos que parte del problema de la codependencia que muchas personas y que muchas mujeres latinas tienen es sentir que son responsables de todo lo que hacen los demás. Tenemos que saber de qué sí somos responsables. Y eso nos va a ayudar a saber hasta dónde me están manipulando o me están controlando con este instrumento de culpabilidad. A ver, yo no voy a ser responsable de que él se mate. Él no sabe manejar esa situación y él está tomando una decisión. ¿Me va a doler? Sí, tal vez. ¿Se lo tengo que decir? Claro que sí. ¿Le tengo que sugerir que busque ayuda? Claro que lo tengo que hacer. Eso es parte de mi responsabilidad hacia el otro. Pero que realmente yo sea responsable porque mi padre busca otra mujer en Estados Unidos, o que yo sea responsable porque mi mamá no sabe manejar una infidelidad, no ha buscado ayuda y ahora ella me eche toda la responsabilidad y toda la culpa. Tendríamos que realmente pensarlo. Así que, bueno, recordemos que tenemos que saber preguntarnos de qué sí somos responsables, de qué no lo somos, y eso nos va a ayudar a ser menos estafables, menos manipulables por personas que solo quieren controlarnos con nuestro servicio y que no respetan nuestro no. Así que bueno, te invito a que veas los próximos videos porque allí ya vienen instrumentos de control. El amor también es un instrumento de control, lo vamos a ver. El miedo es otro instrumento de control y bueno, vamos a estar viendo algunos instrumentos que van a enriquecer tu vida. Así que yo soy Pati Lapuente. Si tú quieres trabajar tus asuntos conmigo, estoy en línea. Ahí están ya los números y no olvides ver estos videos. Si te ayudan, comparte, suscríbete si esto puede ayudar a alguien más. Y bueno, no olvides día con día edificar tu carácter. Que Dios te bendiga.